En un juzgado olvidado de Georgia, un héroe militar afroamericano, vestido con la humildad de un hombre común, entró para defender a un joven acusado injustamente, pero lo que encontró fue una afrenta que encendió la furia de todos los que lo presenciaron. Marcus Ellison, un general retirado de 62 años, fue detenido, esposado y ridiculizado por una oficial racista que no vio en él más que un estereotipo peligroso. Esta es la historia de una injusticia que clama por ser escuchada, una verdad silenciada que retumba más fuerte que cualquier grito, un recordatorio ardiente de que el prejuicio puede convertir un templo de justicia en un escenario de humillación. Si esta historia te indigna, alza tu voz, da like, comparte y deja un comentario con la palabra justicia, para unirte al clamor por la igualdad. Que el mundo escuche este grito. El aire en el juzgado de Schley County, Georgia, era espeso, cargado de una quietud que parecía contener el peso de innumerables historias. Los escalones de entrada, desgastados por décadas de pasos cargados de esperanza, miedo y verdades duras, parecían susurrar los ecos de juicios pasados. Bajo un cielo gris pálido, que proyectaba sombras tenues sobre el edificio de ladrillo envejecido, Marcus Ellison, de 62 años, cruzó la puerta lateral con un paso firme pero discreto. No llevaba el uniforme militar que una vez lo distinguió, ni las estrellas de 3 puntas que marcaban su rango, ni las medallas que contaban historias de valor en 4 continentes. Vestía una camisa blanca impecablemente planchada, pantalones oscuros y llevaba un maletín de cuero desgastado. Un compañero fiel que había viajado desde desiertos abrasadores hasta salas de juntas en Washington. Su rostro, marcado por líneas que hablaban de liderazgo bajo presión, no buscaba atención. Marcus no era de los que alardean. Había comandado ejércitos, asesorado a presidentes, guardado secretos que pocos podían imaginar, pero hoy no estaba aquí como general. Estaba aquí como hombre, como ciudadano, como testigo de un joven exsoldado, Darius Coleman, acusado injustamente de agredir a un policía durante una parada nocturna. Marcus conocía a Darius desde que era un recluta, lo había visto crecer bajo su mando, y sabía que el sistema lo había traicionado. Podría haber anunciado su llegada, exigido un trato especial, hecho que el juzgado supiera quién era, pero no lo hizo. Porque Marcus Ellison creía en la justicia, no en los privilegios, y su presencia era un testimonio silencioso de ese principio. El pasillo del juzgado estaba impregnado de una tensión que flotaba como polvo en el aire. El caso de Darius había dividido al pueblo de Schley County. Para algunos, era un delincuente que merecía castigo. Para otros, una víctima de un sistema corrupto que castigaba a los vulnerables. Nadie en ese corredor, ni el alguacil, ni los abogados, ni el juez, sospechaba que el hombre tranquilo sentado en un banco de madera fuera del Tribunal B era un teniente general retirado, un héroe condecorado cuya vida estaba entrelazada con los hilos más altos del poder militar. Marcus se sentó sin alboroto, el maletín descansando en su regazo, mientras revisaba su teléfono con dedos firmes. Un correo del abogado defensor confirmaba que su nombre estaba registrado como testigo en el caso 17A. Dentro del maletín llevaba documentos meticulosamente organizados, registros de servicio militar, declaraciones juradas firmadas por antiguos compañeros de Darius y una carta escrita a mano en papel oficial del Departamento de Defensa, sellada con la autoridad de años de servicio. Todo estaba en orden, cada detalle revisado con la precisión de un hombre acostumbrado a no dejar nada al azar. Se puso de pie, caminó unos pasos por el corredor y observó los tableros de anuncios que cubrían las paredes, buscando la ventanilla donde debía entregar los documentos. El juzgado, con su diseño anticuado, era un laberinto de señales confusas, letreros desvaídos y pasillos que parecían llevar a ninguna parte. Sin darse cuenta, Marcus cruzó una línea en el suelo, apenas marcada por una placa metálica gastada que rezaba «Solo personal autorizado». Fue entonces cuando ella lo vio. La oficial Carla Ramírez, de unos 30 años, blanca, con una postura rígida como si estuviera constantemente a la defensiva, estaba parada cerca de la salida lateral. Sus brazos cruzados y su mirada afilada escaneaban el pasillo como un radar en busca de cualquier anomalía.
Recién transferida al condado, Carla estaba obsesionada con las reglas, con demostrar su autoridad, con mantener el control en un mundo que ella veía como un campo de batalla. Sus ojos se clavaron en Marcus como si fuera un intruso, un peligro, un hombre que no pertenecía a ese espacio. Para ella, no era un hombre con un maletín, no era un testigo con una misión, no era siquiera un ciudadano con derechos. Era un hombre negro, alto, en un lugar donde, según su prejuicio, no debía estar. Sin dudarlo, dio un paso adelante, bloqueándole el camino con una mano en su cinturón de herramientas, donde colgaban su pistola y su porra. «Señor, ¿qué demonios está haciendo aquí atrás?» Su voz era un látigo, cortante y cargada de desprecio. Marcus la miró con una calma que desarmaba, su tono suave pero firme como el acero. «Estoy entregando documentación para el caso 17A. Creo que la ventanilla está por aquí». Carla ladeó la cabeza, sus labios curvándose en una mueca de desconfianza que apenas ocultaba su desdén. ¿No vio el letrero de solo personal? No puede estar aquí. Esto no es un juego. Marcus asintió, su voz sin un ápice de agitación. Disculpe, las señales no son claras. No quiero causar problemas. Solo estoy aquí para entregar papeles. Pero para Carla, esas palabras eran irrelevantes. Ya había decidido quién era él, y en su mente no era nadie importante. «Identificación, ahora», ordenó, su mano acercándose más al cinturón, los dedos rozando el mango de su pistola. Marcus mantuvo la calma, sus ojos fijos en los de ella, sin parpadear. «Está en mi maletín. ¿Puedo moverme para sacarla?» La respuesta de Carla fue un chasquido cortante, casi un grito. «Mantenga las manos visibles». El pasillo se congeló en un instante. Un hombre mayor, sentado en un banco cercano con un periódico arrugado, levantó la vista, pero su expresión era de incomodidad, no de valentía. Una joven estudiante de Derecho, con libros apilados en el regazo, observó la escena con curiosidad, pero su teléfono seguía guardado en su bolso. Un abogado joven, con un traje caro y una sonrisa arrogante, se apoyó contra la pared, mirando como si fuera un espectáculo de circo. «Qué estúpido, cruzando la línea así», murmuró a su colega, quien respondió con una risita. Marcus alzó las manos lentamente, palmas abiertas, su voz aún serena. «Soy testigo en el caso 17A. El abogado me confirmó por correo. Solo estoy aquí para ayudar». Pero Carla no escuchaba. Para ella, Marcus no era un testigo, no era un general, no era siquiera un hombre con una explicación razonable. Era una amenaza, un intruso, alguien que debía ser dominado. «Aléjese del maletín ahora», gritó, su voz resonando en el pasillo como un eco de autoridad mal dirigida. Algunas cabezas se giraron. Un guardia de seguridad, un hombre corpulento con una placa brillante, observó desde el fondo del corredor, pero no se movió. Sus ojos se encontraron con los de Marcus por un segundo, y luego los desvió, como si temiera ser arrastrado a la tormenta. Nadie intervino. Marcus respiró hondo, su voz ahora con un filo de advertencia, aunque seguía controlada. «Señora, le aseguro que no hay nada peligroso aquí, solo documentos, si me permite mostrarle». Pero Carla lo interrumpió, su voz cortante como una cuchilla. «Suficiente. Manos donde pueda verlas, ahora». El pasillo se llenó de un silencio tenso, roto solo por el zumbido constante de las luces fluorescentes y el leve crujido de los zapatos de alguien que se movía incómodo. La joven estudiante finalmente sacó su teléfono, pero no para ayudar. Comenzó a grabar, susurrando a su amiga. «Esto va a ser viral, mira qué idiota». Su tono era de burla, no de indignación, como si la humillación de un hombre fuera un entretenimiento pasajero. Un hombre mayor, con una chaqueta gastada y un sombrero ladeado, miró a Marcus y luego al suelo, sus manos apretando nerviosamente el borde de su asiento. El abogado arrogante soltó otro comentario. «Así aprenden a no meterse donde no los quieren». Nadie, ni una sola alma, se levantó para cuestionar lo que estaba ocurriendo. Carla, con una sonrisa de superioridad que destilaba veneno, se inclinó hacia Marcus. «Si eres tan importante, ¿por qué estás aquí como cualquier otro? ¿No tienes un chofer, un guardaespaldas?» La burla en su voz era un puñal, y el pasillo,
lleno de testigos mudos, parecía cómplice de su crueldad. Marcus, aún con las manos alzadas, habló con una calma que cortaba más que cualquier grito. No necesito un chofer, vine a hacer lo correcto, pero usted me está tratando como un criminal por el color de mi piel. Las palabras cayeron como una piedra en un estanque, ripples de verdad que deberían haber sacudido a todos, pero nadie se movió. Carla soltó una risa despectiva, un sonido que apuñalaba el aire. Ahora vas a jugar la carta de la raza. ¡Qué original! Sigue hablando, a ver si alguien te cree. El abogado soltó otra risita, y la joven con el teléfono siguió grabando, susurrando. Esto va a explotar en TikTok, ¡qué drama! La indignación crecía en el aire, pero no entre los presentes. Ellos seguían en silencio, mirando, juzgando, pero sin actuar. Un niño pequeño, sentado junto a su madre en un banco cercano, señaló a Marcus y preguntó en voz alta, ¿por qué lo atan? No hizo nada. La madre, avergonzada, lo calló rápidamente, susurrando, no te metas. El guardia de seguridad dio un paso atrás, ajustando su cinturón como si quisiera desaparecer del lugar. Marcus alzó la voz, solo un poco, lo suficiente para que todos lo oyeran. Serví a este país por 33 años, sé cómo funcionan las reglas. No estoy resistiendo, pero está cometiendo un error garrafal. Carla, sin embargo, ya había decidido. Presionó el radio en su hombro, su voz firme, pero temblando ligeramente por la adrenalina. Oficial Ramírez, pasillo B. Sujeto masculino, no cooperativo, posiblemente evasivo, solicito refuerzos inmediatos. El aire se volvió pesado, como si el propio juzgado contuviera el aliento ante la injusticia que se desplegaba. El sonido de las esposas al cerrarse fue un chasquido metálico que resonó en el pasillo como un disparo en la noche. Marcus, con las manos ahora detrás de la espalda, no se resistió. Sus hombros permanecieron rectos, su mirada fija hacia adelante, su dignidad intacta a pesar de la humillación. Pero la afrenta era palpable, un insulto que quemaba el aire. La joven que grababa soltó una risita nerviosa, susurrando a su amiga. «Mira qué estúpido, pensó que podía colarse». El abogado, aún apoyado contra la pared, comentó en voz baja. «Así aprenden a quedarse en su lugar». El hombre mayor, con la chaqueta gastada, apretó los puños, pero no dijo nada. Su silencio era una traición más. El niño pequeño, aún confundido, volvió a hablar. «Mami, ¿por qué lo tratan así?» La madre lo calló de nuevo, su rostro rojo de vergüenza. El guardia de seguridad, ahora mirando al suelo, se alejó un paso más, como si la escena fuera una enfermedad contagiosa. Carla, con una sonrisa de superioridad que destilaba desprecio, se inclinó hacia Marcus. «Si eres tan importante, ¿dónde está tu placa? ¿Dónde están tus medallas? Aquí no eres nadie». La burla en su voz era un veneno que se filtraba en el aire, y el pasillo, lleno de testigos mudos, era cómplice de su crueldad. La indignación hervía, pero no en los presentes. Ellos seguían en silencio, mirando, grabando, riendo, pero sin actuar, como si la humillación de un hombre fuera un espectáculo más en un día cualquiera. Marcus, aún esposado, habló con una calma que era más poderosa que cualquier grito. «No necesito medallas para estar aquí, vine a hacer lo correcto, pero usted me está castigando por lo que cree que soy, no por lo que hice». Las palabras eran un desafío silencioso, una verdad que debería haber sacudido el pasillo entero. Pero Carla se rió de nuevo, un sonido agudo y cruel. «¿Crees que me importa tu historia? Estás en una zona restringida y aquí mando yo». El abogado soltó otra risita, y la joven con el teléfono siguió grabando, susurrando. «Esto va a tener 1.000.000 de vistas». Un hombre joven, con una camiseta de béisbol y auriculares colgando del cuello, se acercó un poco más. No para ayudar, sino para tomar una foto, riendo mientras la subía a sus redes con el comentario. «Viejo causando problemas, lol». El niño pequeño, ahora con lágrimas en los ojos, tiró de la manga de su madre. «No es justo, mami». Pero la madre, con el rostro endurecido, lo jaló hacia ella, susurrando. «Cállate, no es nuestro problema». La escena era una puñalada tras otra. Un desfile de indiferencia y prejuicio que convertía el juzgado en un escenario de traición. Marcus, con las esposas cortándole la piel, no perdió la compostura. «Quiero hacer una llamada, tengo derecho a eso».
Carla, con una sonrisa burlona que destilaba arrogancia, respondió: ¿A quién? ¿Al presidente? ¿O tal vez a la NASA? Algunos en el pasillo rieron, un sonido nervioso que cortaba como vidrio. El abogado murmuró: ¡Qué payaso! La joven con el teléfono se rió más fuerte, grabando cada segundo. Marcus la miró directamente a los ojos, su voz firme como una roca. No, al Pentágono. El pasillo se quedó en silencio absoluto. Carla parpadeó, luego soltó una carcajada exagerada, un sonido que intentaba disimular su inseguridad. El Pentágono, claro, y yo llamaré a la CIA, qué original. Pero Marcus no respondió, solo la miró, con esa calma que desarma, que hace que el mundo se detenga. En mi teléfono, contactos destacados. Llame. Carla, aún riendo, sacó el teléfono de Marcus de su chaqueta. Era un dispositivo sencillo, sin adornos, claramente gubernamental, con un acabado mate que no reflejaba la luz. Lo sostuvo como si fuera una broma, burlándose mientras lo mostraba al pasillo. Veamos qué tan importante eres, general. Marcó el número. El teléfono sonó una vez, dos. Luego, una voz clara y autoritaria respondió: Mayor Torres, Comando de Operaciones Conjuntas. El rostro de Carla cambió en un instante. El color abandonó sus mejillas, y su mano tembló ligeramente, el teléfono casi cayéndose de sus dedos. Marcus, aún esposado, habló con la misma calma que había mantenido desde el principio. Soy el general Marcus Ellison. Estoy detenido ilegalmente en el juzgado de Chehalis County, Georgia. Necesito verificación inmediata. La voz al otro lado no dudó. ¿Está seguro, señor? Enviando confirmación ahora. Manténgase en la línea. Y en ese momento, el pasillo, el juzgado, el mundo entero comenzó a temblar bajo el peso de una verdad que estaba a punto de estallar. El silencio que siguió no era solo la ausencia de sonido. Era el eco de una injusticia que todos habían presenciado y nadie había detenido. La joven con el teléfono dejó de reír, su rostro ahora pálido. El abogado se enderezó, su sonrisa desvaneciéndose como si hubiera sido borrada. El guardia de seguridad dio un paso atrás, su placa brillando bajo la luz como una acusación silenciosa. El hombre mayor con la chaqueta gastada apretó los puños, sus ojos llenos de una furia contenida, pero aún no habló. El niño pequeño, con lágrimas corriendo por sus mejillas, miró a su madre, pero ella lo abrazó, susurrando: «No mires». Carla, con el teléfono aún en la mano, parecía una estatua, atrapada entre la arrogancia y el miedo. Marcus no dijo más. No necesitaba hacerlo. La verdad estaba en camino, y cuando llegara, no habría dónde esconderse. Pero el daño ya estaba hecho. Un hombre que había servido a su país durante décadas, que había arriesgado su vida por la libertad, que había entrado a ese juzgado para defender a otro, estaba esposado como un criminal en un lugar donde la justicia debería reinar. Y todos los que lo vieron, los que rieron, los que grabaron, los que miraron para otro lado, los que callaron, eran parte de esa vergüenza. La furia crecía, no solo en Marcus, sino en el aire mismo, un fuego que ardía por cada segundo de indiferencia, por cada risa cruel, por cada silencio cómplice. Esta historia no termina aquí, pero el incendio de la indignación ya consume todo a su paso. Si sientes la rabia de esta injusticia, si crees que la verdad merece ser escuchada, da like, comparte y deja un comentario con la palabra justicia. Que el mundo sepa que no nos quedaremos callados. El silencio en el pasillo del juzgado de Chehalis County era ensordecedor, un vacío cargado de tensión que vibraba como un alambre a punto de romperse. El teléfono en la mano temblorosa de la oficial Carla Ramírez seguía conectado, la voz del mayor Torres resonando con una autoridad que parecía llenar cada rincón del edificio. Marcus Ellison, aún esposado, mantenía su mirada fija hacia adelante, su rostro sereno, pero con una intensidad que hacía que todos los presentes sintieran el peso de su presencia. Había servido a su país durante 33 años, había enfrentado enemigos en campos de batalla y había defendido la justicia en salas de mando. Pero ahora estaba aquí, humillado, tratado como un criminal por una oficial que lo había juzgado por el color de su piel. La indignación crecía como una tormenta, no solo en Marcus, sino en el aire mismo.
alimentada por cada risa cruel, cada mirada indiferente, cada silencio cómplice que había permitido esta afrenta. La verdad estaba a punto de irrumpir, y cuando lo hiciera, nadie podría ignorarla. Pero la injusticia ya había cortado profundo, y el fuego de la furia ardía en cada testigo que había elegido mirar para otro lado. Carla, con el teléfono aún en la mano, parecía atrapada en un instante congelado. Sus labios temblaban, su rostro pálido como si la realidad misma la hubiera abofeteado. «General Ellison», balbuceó, su voz quebrándose por primera vez. Intentó mantener su postura de autoridad, pero sus ojos traicionaban el pánico que comenzaba a consumirla. Esto debe ser un error», dijo, más para sí misma que para los demás, mientras miraba el teléfono como si pudiera encontrar una salida en la pantalla. Marcus, con las esposas cortándole las muñecas, habló con una calma que era más afilada que cualquier grito. «No es un error oficial, es una elección. Usted eligió no escuchar, no preguntar, no verificar. Y ahora, aquí estamos». Sus palabras eran un puñal, cada sílaba cargada de una verdad que resonaba en el pasillo. La joven estudiante de Derecho, que seguía grabando con su teléfono, dejó de susurrar burlas. Su mano temblaba ahora, no por diversión, sino por la sensación de que algo monumental estaba ocurriendo. El abogado arrogante, que minutos antes se reía apoyado en la pared, se enderezó, su sonrisa desvaneciéndose como si alguien hubiera apagado una luz. El hombre mayor con la chaqueta gastada apretó los puños, sus ojos brillando con una mezcla de furia y vergüenza por no haber hablado antes. El niño pequeño, aún aferrado a su madre, sollozó en voz baja su inocente pregunta de «¿por qué lo atan?», resonando como un eco que nadie podía ignorar. La voz del mayor Torres volvió a sonar a través del teléfono, cortante y sin espacio para dudas. «General Ellison, estamos enviando verificación inmediata. La liaison del Pentágono y el Departamento de Seguridad Nacional han sido notificados. ¿Necesita asistencia inmediata?». Marcus, con las manos aún detrás de la espalda, respondió con una claridad que parecía detener el tiempo. «Estoy esposado en un pasillo público, detenido por una oficial que no verificó mi identidad. No estoy en peligro físico, pero la situación es inaceptable». Hubo una pausa, y luego una segunda voz, más profunda, se unió a la llamada. «Comandante Rivera, señor. Estamos rastreando sus coordenadas. Las autoridades locales serán contactadas directamente. Equipos federales estarán allí en menos de 10 minutos». 10 minutos. Ese era el tiempo que tomaría para que el mundo de Carla Ramírez se derrumbara, para que la verdad que ella había ignorado con tanta arrogancia la golpeara con la fuerza de un huracán. Pero esos 10 minutos no podían borrar la humillación, la afrenta, el dolor de un hombre que había entrado a este juzgado para defender a otro y ahora estaba siendo tratado como un delincuente. Carla bajó el teléfono lentamente, sus manos temblando tanto que casi lo dejó caer. Miró a Marcus, luego al suelo, luego al pasillo lleno de testigos que ahora la observaban con una mezcla de curiosidad y juicio. «Yo no sabía», murmuró, pero su voz carecía de convicción. Marcus la miró directamente, sus ojos como acero pulido. No sabía porque no quiso saber, no preguntó, no miró, solo asumió. Cada palabra era un martillo, golpeando no solo a Carla, sino a todos los que habían reído, a todos los que habían grabado, a todos los que habían mirado para otro lado. La joven estudiante, con el teléfono aún en la mano, dejó de grabar por un segundo, su rostro ahora pálido. «¿Es realmente un general?», susurró a su amiga, quien solo asintió, atónita. El abogado, ahora visiblemente incómodo, se alejó un paso de la pared, como si quisiera distanciarse de la escena que él mismo había ridiculizado. El hombre mayor, con la chaqueta gastada, finalmente habló, su voz temblorosa pero clara. «Esto está mal. Esto está muy mal». Pero su protesta llegaba tarde, y el silencio de los demás seguía siendo una traición. De repente, el pasillo se llenó con el sonido de pasos rápidos. Un reportero local, un hombre joven con una cámara colgada al cuello y una libreta en la mano, irrumpió desde la entrada principal. Había oído rumores de un altercado y olfateaba una historia. «Oye, tú», gritó, señalando a Marcus mientras levantaba su cámara. «¿Qué está pasando aquí?
¿Por qué estás esposado? Dame una declaración. Su voz era intrusiva, hambrienta de sensacionalismo, como si la humillación de un hombre fuera solo un titular para su próxima publicación. Marcus no le respondió, su mirada fija en el horizonte, su dignidad intacta. Pero el reportero no se detuvo. Se acercó más, su cámara haciendo clic tras clic, capturando cada ángulo de Marcus esposado, como si fuera un trofeo. «Vamos, hombre, di algo. ¿Es esto por racismo? Dame algo jugoso». La insolencia de sus palabras hizo que el hombre mayor con la chaqueta gastada se pusiera de pie, su rostro rojo de furia. «Déjalo en paz, imbécil», gritó, pero el reportero apenas lo miró, demasiado ocupado buscando su gran primicia. La joven estudiante, ahora con un destello de culpa en los ojos, volvió a levantar su teléfono, pero esta vez su grabación parecía menos burlona, más solemne. El niño pequeño, con lágrimas corriendo por sus mejillas, tiró de la manga de su madre. «Mami, dile que lo suelten», suplicó, pero la madre, con el rostro endurecido, lo abrazó con fuerza, susurrando: «No podemos hacer nada, pequeño». La indiferencia, la codicia mediática, la cobardía, todo se arremolinaba en el pasillo, alimentando una furia que crecía como un incendio descontrolado. Entonces, el sonido de neumáticos sobre grava rompió la tensión. Un zumbido bajo, inconfundible, de motores que no pertenecían a patrullas comunes. 3 SUVs negras, con vidrios tintados más oscuros de lo permitido, se detuvieron frente al juzgado con una precisión militar. La primera bloqueó la entrada principal, la segunda se estacionó cerca del vestíbulo lateral, y la tercera, más lenta, deliberada, ocupó el espacio reservado para el juez. Las puertas se abrieron en un movimiento sincronizado, como si fueran parte de una coreografía ensayada. Del primer vehículo salieron 2 hombres en trajes oscuros, con auriculares discretos y sin insignias visibles. No las necesitaban. Del segundo salió una mujer en uniforme militar, con barras de coronel en los hombros, su rostro una máscara de determinación. Y del tercero emergió un hombre alto, en uniforme de gala del ejército estadounidense, con águilas plateadas en los hombros y filas de condecoraciones cruzando su pecho. Su mirada era de acero, fija en la puerta del juzgado, y su paso era medido, poderoso, como si el edificio mismo tuviera que rendirle cuentas. El pasillo se congeló. Carla dio un paso atrás, su mano aún aferrando el teléfono de Marcus como si fuera un salvavidas. El radio en su hombro crepitó, pero no emitió más que estática. La joven estudiante bajó su teléfono, sus ojos abiertos de par en par. El abogado se quedó inmóvil, su arrogancia evaporándose. El hombre mayor con la chaqueta gastada susurró: «Por Dios, aquí viene la verdad». El hombre en uniforme de gala entró al juzgado, sus botas resonando en el suelo de mármol como un tambor de guerra. Escaneó el pasillo con una sola mirada, deteniéndose en Marcus. «General Ellison», dijo, su voz baja pero clara, cortando el aire como un cuchillo. Marcus asintió una vez, su expresión sin cambios. «Coronel Vargas», respondió, su tono tranquilo pero cargado de autoridad. El coronel se acercó, ignorando a Carla por completo, y continuó: «Recibimos su alerta, señor. El comando conjunto está en línea. La liaison del Departamento de Seguridad Nacional ha sido notificada. Nosotros nos encargamos desde aquí». Luego giró hacia Carla, quien instintivamente retrocedió, su rostro ahora una mezcla de miedo y desafío. «¿Es usted la oficial que lo detuvo?», preguntó, su voz tan calmada que era aterradora. Carla tragó saliva, intentando mantener la compostura. «Sí, señor, estaba en una zona restringida. No cooperó». El coronel alzó una mano, silenciándola en el acto. «Ese hombre», dijo, señalando a Marcus, «es un teniente general retirado con autorización de alto nivel del Departamento de Defensa. Lo esposó sin verificar su identidad. Transmitió su detención por un canal no seguro. Sus acciones serán revisadas bajo protocolo federal». No alzó la voz, no acusó directamente, pero sus palabras cayeron como truenos en una catedral. Carla abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El pasillo entero parecía contener el aliento. El reportero, aún con su cámara en la mano, intentó acercarse, su voz chillona rompiendo el silencio. «Oigan, esto es grande. General, una declaración para el Canal 5. Vamos, cuéntenos todo».
Pero el coronel Vargas lo detuvo con una mirada que podría haber detenido un tanque. «Aléjese, ahora», ordenó, y el reportero retrocedió, murmurando excusas. La joven estudiante, ahora visiblemente avergonzada, guardó su teléfono, sus manos temblando. El hombre mayor con la chaqueta gastada dio un paso adelante, su voz temblorosa pero firme. «Esto no está bien, nunca estuvo bien. ¿Cómo pudieron dejar que esto pasara?» Su pregunta flotó en el aire, un eco de la furia que todos sentían, pero pocos se atrevían a expresar. El niño pequeño, ahora llorando abiertamente, se soltó de su madre y corrió hacia Marcus, gritando: «¡No es justo! ¡Suéltenlo!». La madre, con lágrimas en los ojos, lo alcanzó y lo abrazó, pero esta vez no lo cayó. El guardia de seguridad, que había permanecido en silencio todo el tiempo, finalmente habló, su voz baja y avergonzada. «No sabía quién era, nadie me dijo nada, pero sus palabras eran huecas, una excusa débil frente a la magnitud de la injusticia». Marcus, aún esposado, levantó la vista hacia el coronel Vargas. «Quiero testificar en el caso 17A. Ese joven merece justicia y no dejaré que esto me detenga». Su voz era tranquila, pero cada palabra era un desafío, una declaración de que no sería silenciado, ni por las esposas, ni por la humillación, ni por el sistema que lo había traicionado. El coronel asintió, su rostro endurecido por el respeto. «Lo haremos, señor, pero primero estas esposas deben salir». Se giró hacia Carla, su tono ahora más firme. «Quítelas. Ahora». Carla, con las manos temblando, buscó las llaves en su cinturón, pero sus movimientos eran torpes, como si el peso de su error la aplastara. Mientras forcejeaba con las esposas, un murmullo creció en el pasillo. Más teléfonos se alzaron, grabando el momento. Una mujer joven, que había estado sentada en silencio en un banco cercano, comenzó a grabar, sus ojos llenos de lágrimas. «Esto es una vergüenza», susurró, su voz quebrándose. «Esto no debería pasar en un juzgado». El video que grabó, junto con los de otros testigos, comenzó a circular en ese mismo instante, fragmentos de la verdad de Marcus esparciéndose como fuego en redes sociales. Cuando las esposas finalmente se abrieron, el sonido metálico fue apenas un susurro, pero resonó como un trueno en el pasillo. Marcus flexionó las muñecas, dejando que la sangre volviera a circular, y enderezó su chaqueta con una dignidad que nadie podía ignorar. No habló de inmediato. Dejó que el silencio se asentara, que los presentes sintieran el peso de lo que habían permitido. Luego, con una voz que no necesitaba un micrófono para ser escuchada, miró a Carla, luego al pasillo lleno de testigos y dijo: «No me detuvieron por lo que hice, me detuvieron por lo que asumieron que soy». Las palabras eran simples, pero cayeron como una bomba. La joven estudiante dejó caer su teléfono, sus manos temblando de vergüenza. El abogado se giró, incapaz de sostener la mirada de Marcus. El hombre mayor con la chaqueta gastada asintió lentamente, sus ojos brillando con una furia contenida. El niño pequeño, aún en brazos de su madre, aplaudió, su voz infantil rompiendo el silencio. «Eso es, diles». Pero la madre, ahora llorando abiertamente, solo lo abrazó más fuerte. El reportero, incapaz de contenerse, intentó una última vez. «General, solo una pregunta. ¿Va a demandar? Deme algo». Pero Marcus lo ignoró, su mirada fija en el horizonte, su presencia más poderosa que cualquier respuesta. El coronel Vargas se acercó a Carla, su voz baja pero cortante. «Su placa, oficial. ¿Ahora?». Carla, con el rostro blanco como el papel, desenganchó su placa y la entregó, sus manos temblando tanto que casi la dejó caer. El pasillo estaba ahora lleno de murmullos, de teléfonos grabando, de ojos que finalmente veían lo que habían ignorado. La verdad había llegado, y con ella, una furia que no podía ser contenida. Marcus no alzó la voz, no buscó venganza, no pidió disculpas. Simplemente se quedó allí, de pie, un hombre que había enfrentado la injusticia con una dignidad que avergonzaba a todos los presentes. Pero la historia no terminaba aquí. La tormenta apenas comenzaba, y el mundo estaba a punto de escuchar el rugido de una verdad que no podía ser silenciada. Si esta injusticia te enciende, si sientes la furia de ver a un hombre humillado por el color de su piel, alza tu voz, da like, comparte esta historia y deja un comentario con la palabra dignidad.
para mostrar que no toleraremos el silencio ante la injusticia. Si crees que esta verdad debe ser escuchada, únete al clamor. Que el mundo sepa que exigimos respeto y justicia para todos. El eco del chasquido de las esposas al abrirse aún resonaba en el pasillo del juzgado de Shelby County, pero el silencio que siguió no era de alivio, sino de un peso colectivo, una furia contenida que ardía en los corazones de quienes habían presenciado la humillación de Marcus Ellison. El general retirado, de pie con las muñecas liberadas, enderezó su chaqueta con una calma que era más poderosa que cualquier grito. Sus ojos, firmes y serenos, recorrieron el pasillo, tocando a cada testigo que había reído, grabado o mirado para otro lado, mientras él era tratado como un criminal. La oficial Carla Ramírez, con la placa ya entregada y el rostro pálido como ceniza, parecía encogerse bajo la mirada de Marcus, pero no había disculpa en sus labios, solo un silencio que apestaba a arrogancia derrotada. El coronel Vargas, con su uniforme de gala impecable, permanecía a su lado, una figura de autoridad que había traído la verdad al juzgado, pero ni siquiera su presencia podía borrar la afrenta. La indignación crecía como un incendio forestal, alimentada por la injusticia, por la indiferencia de los testigos, por la burla de los que habían convertido la dignidad de un hombre en un espectáculo. Pero Marcus no estaba aquí para vengarse, estaba aquí para cumplir su misión, testificar por Darius Coleman, el joven exsoldado acusado injustamente, y recordar a todos que la justicia no se doblega ante el prejuicio. El pasillo, ahora lleno de murmullos y teléfonos levantados, era un hervidero de emociones encontradas. La joven estudiante de Derecho, que había grabado la escena con burla inicial, ahora temblaba, sus ojos llenos de lágrimas mientras guardaba su teléfono. «Esto no debería pasar», susurró a su amiga, quien asintió en silencio, incapaz de articular una respuesta. El hombre mayor con la chaqueta gastada, que finalmente había hablado, se acercó un paso, su voz temblorosa pero firme. «General, lo siento, no debí quedarme callado». Marcus lo miró, no con reproche, sino con una comprensión que dolía más que cualquier acusación. El niño pequeño, aún en brazos de su madre, seguía llorando, su voz infantil cortando el aire. «No es justo, no es justo». La madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas, no lo calló esta vez. En cambio, susurró: «Tienes razón, pequeño, no es justo». Pero la injusticia no terminaba con las esposas retiradas. El reportero local, aún merodeando con su cámara, seguía buscando un ángulo, un titular, una forma de convertir el dolor de Marcus en un espectáculo para las noticias de las 6. «General, solo una pregunta. ¿Va a demandar? Denos algo». Su voz era un insulto, una puñalada más en una herida abierta. El coronel Vargas lo fulminó con una mirada, pero el reportero no se dio por vencido, acercándose aún más, su cámara haciendo clic como un depredador hambriento. Marcus, ignorando al reportero, se giró hacia el coronel Vargas. «Quiero entrar al tribunal ahora. Darius Coleman merece que se escuche su verdad, y no dejaré que esto me detenga». Su voz era tranquila, pero cada palabra era un desafío al sistema que lo había humillado, una declaración de que su dignidad no podía ser encadenada. Vargas asintió, su rostro endurecido por el respeto. «Lo acompañaremos, señor. Esto no volverá a pasar». Pero mientras Marcus se dirigía hacia la puerta del Tribunal B, un hombre en la multitud, un transeúnte con una camiseta desvaída y una gorra ladeada, murmuró lo suficientemente alto como para ser oído. «Solo un negro más causando problemas. No sé por qué hacen tanto drama». Las palabras fueron como gasolina en un fuego ya ardiente. La joven estudiante giró la cabeza, sus ojos encendidos de furia. «¡Cállate, imbécil!», gritó, su voz rompiendo el silencio. El hombre mayor con la chaqueta gastada dio un paso adelante, señalando al transeúnte. «Tú eres el problema. Gente como tú es la que permite esto». El pasillo estalló en murmullos, algunos de apoyo, otros de incomodidad, pero la tensión era palpable, un grito colectivo que exigía justicia. El niño pequeño, aún llorando, señaló al hombre y dijo: «Eres malo». La madre, ahora temblando de rabia, lo abrazó más fuerte, pero sus ojos estaban fijos en el transeúnte,
como si quisiera confrontarlo ella misma. El tribunal B estaba listo para recibir a Marcus. El juez, un hombre mayor con el cabello gris y una túnica ligeramente desaliñada, se puso de pie cuando Marcus entró, flanqueado por el coronel Vargas y los dos hombres en trajes oscuros. El ambiente en la sala era eléctrico, como si todos supieran que algo histórico estaba a punto de suceder. Marcus tomó su lugar en el estrado de los testigos, su maletín a su lado, y habló con una claridad que llenó cada rincón de la sala. Testificó sobre Darius Coleman, sobre su carácter, su servicio, su lealtad al país. Habló de cómo el sistema había fallado a un joven que merecía respeto, no cadenas, pero sus palabras iban más allá del caso. Vine aquí como ciudadano, no como general, dijo, su voz resonando como un tambor. Pero hoy, este juzgado me vio como una amenaza, no como un hombre. Y si esto me pasa a mí, con mi historial, ¿qué esperanza tiene Darius? ¿Qué esperanza tiene cualquier persona que entra por estas puertas buscando justicia? El silencio en la sala era absoluto. El juez, visiblemente incómodo, ajustó sus gafas, incapaz de sostener la mirada de Marcus. Los abogados, tanto de la defensa como de la fiscalía, se removieron en sus asientos, conscientes de que estaban presenciando algo más grande que un simple testimonio. Fuera del juzgado, la tormenta apenas comenzaba. El video grabado por la joven estudiante, junto con otros clips de los testigos, se había viralizado en cuestión de minutos. En las redes sociales, la frase «No me detuvieron por lo que hice, me detuvieron por lo que asumieron que soy», se repetía como un mantra, compartida por miles, luego por millones. Activistas locales organizaron una protesta frente al juzgado con pancartas que exigían justicia para Marcus y basta de racismo. Pero no todos estaban de acuerdo. Un político local, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una sonrisa ensayada, dio una entrevista a un canal de noticias, minimizando el incidente. Esto fue un malentendido, un error humano. No hay racismo aquí, solo una oficial haciendo su trabajo. Sus palabras fueron como un balde de agua fría sobre el fuego de la indignación, pero en lugar de apagarlo, lo avivaron. La joven estudiante, ahora convertida en una voz en las redes, subió un nuevo video, su rostro lleno de furia. ¿Un malentendido? Un general fue esposado por ser negro. Esto no es un error, es una vergüenza. Su publicación alcanzó 1.000.000 de vistas en horas y los comentarios se llenaron de la palabra dignidad, un eco del clamor que Marcus había inspirado. Dentro del juzgado, otra voz se alzó para amplificar la indignación. Una mujer de unos 40 años, con el cabello recogido y una mirada cansada, se acercó al abogado defensor después del testimonio de Marcus. Era María Sánchez, una madre soltera que trabajaba como cajera en un supermercado local. Con voz temblorosa pero decidida, contó su propia historia. La oficial Ramírez me detuvo hace 2 años frente a mis hijos. Dijo que parecía sospechosa porque estaba en el estacionamiento del juzgado, esperando a mi hermano. Me humilló, me gritó, me amenazó con arrestarme, y nadie hizo nada. Sus palabras fueron un puñetazo, un recordatorio de que la injusticia de Marcus no era un caso aislado, sino parte de un patrón que había envenenado el sistema durante demasiado tiempo. Los presentes en la sala, incluidos los reporteros que ahora llenaban los bancos traseros, tomaron nota. María, con lágrimas en los ojos, miró a Marcus. «Gracias, Señor, por no callarse, por mostrarles lo que nos hacen». Marcus asintió, su expresión suave pero firme. «No estoy aquí por mí, señora Sánchez, estoy aquí por todos nosotros». La suspensión de Carla Ramírez fue inmediata. Su placa y arma fueron confiscadas, y un oficial federal leyó la orden de suspensión en voz alta, con la firma no solo del sheriff, sino también de un representante del Departamento de Defensa. Carla no protestó, no lloró, no dijo nada. Solo exhaló un suspiro tembloroso, sus manos apretadas en puños mientras el peso de su error la aplastaba. El Pentágono emitió una solicitud formal para una auditoría completa de cada arresto, citación e incidente en el que Carla había estado involucrada en los últimos 5 años. No era un castigo, al menos no aún, sino una búsqueda de respuestas. ¿Era esto un error aislado o un patrón de abuso que había pasado desapercibido?
Mientras tanto, el juez, que había permanecido en silencio durante gran parte del incidente, se levantó al día siguiente frente a los reporteros. Como corte local, fallamos en actuar cuando debimos hacerlo. Permitimos que los prejuicios superaran la responsabilidad. Nos disculpamos, especialmente con el General Ellison y con todos los que han cruzado estas puertas y no han sido vistos por quienes realmente son. Sus palabras eran un primer paso, pero para muchos llegaban demasiado tarde. Fuera del juzgado, la protesta crecía. Cientos de personas, jóvenes y mayores, de todas las razas, se reunieron con carteles y megáfonos, exigiendo cambios. Una joven activista, con una camiseta que decía «No más silencio», subió a un banco y gritó: «Esto no es solo sobre Marcus Ellison, es sobre todos nosotros. Es sobre Darius, sobre María, sobre cada persona que ha sido juzgada por su piel y no por sus acciones». La multitud rugió, un coro de voces que resonaba hasta las ventanas del juzgado, pero no todos estaban de acuerdo. Un grupo pequeño de contramanifestantes, liderados por un hombre con una bandera confederada en la mano, gritaba: «Apoyen a la policía, esto es un ataque a la ley». La tensión entre los dos grupos era un polvorín, y cuando un joven activista empujó a uno de los contramanifestantes, la situación casi estalló en violencia. La policía local, ahora bajo escrutinio, tuvo que intervenir, pero su presencia solo avivó la furia de la multitud. «No confiamos en ustedes», gritó una mujer, su voz quebrándose de rabia. «Ustedes dejaron que esto pasara». Mientras tanto, Marcus Ellison no se quedó para las cámaras ni los titulares. Después de testificar, salió del juzgado por la puerta lateral, su maletín en la mano, su paso firme pero silencioso. Un periodista intentó alcanzarlo en las escaleras, gritando: «General, solo una pregunta, ¿por qué no habla con la prensa?». Marcus se detuvo, solo por un momento, y respondió con una calma que era más poderosa que cualquier discurso: «No busco atención, busco justicia para los que no tienen voz». No hubo drama, no hubo poses, solo un hombre que había enfrentado la injusticia con una dignidad que avergonzaba a todos los que lo habían subestimado. Se subió a un tren esa tarde, rumbo Dito, solo él y The Window, hacia Fort Benning, dejando atrás un juzgado que nunca olvidaría lo que había presenciado. Días después, el impacto de la historia de Marcus seguía resonando. El video de su discurso en el tribunal superó los 10 millones de vistas, compartido por organizaciones de derechos civiles, veteranos y estudiantes. Las palabras «No me detuvieron por lo que hice, me detuvieron por lo que asumieron que soy», se convirtieron en un lema, impreso en camisetas, pintado en pancartas, citado en aulas y debates. El Departamento de Educación de Georgia incluyó el incidente en un nuevo módulo de estudios cívicos, titulado «El caso del juzgado de Schley County, ética, prejuicio y liderazgo moral». Profesores de derecho comenzaron a usar el video de Marcus como un ejemplo de restricción moral en acción, describiéndolo como una lección de dignidad frente a la adversidad. Pero Marcus no buscaba reconocimientos. Regresó a su vida tranquila, visitando bases militares para mentorizar a jóvenes oficiales, observando en silencio, dejando que su presencia hablara por él. Su historia no era sobre él, era sobre un sistema roto, sobre las voces silenciadas, sobre la lucha por ser visto como humano en un mundo que a menudo elige no mirar. La furia que Marcus había encendido no se apagó. Las protestas continuaron, las investigaciones avanzaron, y la historia se convirtió en un faro de cambio. Pero la verdadera victoria no estaba en los titulares, ni en los millones de vistas, ni en las disculpas tardías. Estaba en las personas que, inspiradas por Marcus, comenzaron a hablar, a cuestionar, a exigir. En las aulas donde los estudiantes debatían sobre prejuicios, en las comunidades que se reunían para protestar, en el niño pequeño que, años después, recordaría el día en que vio a un hombre enfrentarse a la injusticia con nada más que su verdad. La justicia, como Marcus había demostrado, no siempre llega con aplausos. A veces llega en silencio, caminando por las escaleras de un juzgado, dejando atrás un mundo que nunca olvidará lo que vio. Si esta historia te ha encendido de furia, si crees que la dignidad de un hombre merece ser defendida, alza tu voz.
Da like, comparte esta historia y deja un comentario con la palabra justicia para unirte al clamor por un mundo donde todos sean vistos por quienes realmente son. Si sientes que esta verdad debe resonar, no te quedes callado. Que el mundo escuche y exija justicia para todos. La historia de Marcus Ellison, un general afroamericano humillado en un juzgado de Georgia, es más que un relato de injusticia. Es un espejo que refleja las fallas de nuestra sociedad y un grito que nos llama a actuar. Este incidente, cargado de indignación, no solo expone el prejuicio racial y la indiferencia colectiva, sino que también nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y a comprometernos con un cambio real. A continuación, comparto mis reflexiones sobre esta poderosa narrativa, las lecciones que nos deja y cómo podemos aplicarlas en nuestras vidas, inspirados por la dignidad y el coraje de Marcus. La detención de Marcus Ellison por la oficial Carla Ramírez, quien lo juzgó por su apariencia en lugar de sus acciones, despierta una furia visceral. La imagen de un hombre que ha servido a su país durante 33 años, que ha liderado misiones y aconsejado a presidentes, esposado como un criminal en un lugar donde debería reinar la justicia, es un puñetazo al corazón. Esta injusticia no es solo un ataque contra Marcus, sino contra todos los que alguna vez han sido juzgados por su piel, su origen o su apariencia. La risa burlona de los espectadores, la indiferencia del guardia de seguridad, la codicia del reportero que buscaba un titular. Cada uno de estos detalles amplifica la indignación. Pero lo que más duele es el silencio cómplice, la falta de acción de quienes presenciaron la escena y no hicieron nada. Este silencio no es neutral, es una traición. Nos recuerda que la injusticia prospera cuando los que pueden hablar eligen callar. La reacción de la multitud en el juzgado refleja una verdad incómoda. Muchas veces somos cómplices pasivos de la injusticia. La joven estudiante que grabó con burla, el abogado que se rió, la madre que calló a su hijo. Todos ellos representan una sociedad que, por miedo, indiferencia o prejuicio, permite que el abuso continúe. Esta historia me hizo sentir una mezcla de rabia y vergüenza, no solo por lo que le sucedió a Marcus, sino por las veces en que yo mismo he sido testigo de algo injusto y no he alzado la voz. La furia que siento no es solo por Carla Ramírez, sino por un sistema que permite que personas como ella actúen sin consecuencias inmediatas, y por una sociedad que, con su silencio, perpetúa el dolor. Lo que hace que esta historia sea tan poderosa es la forma en que Marcus enfrentó la humillación. Esposado, ridiculizado, tratado como una amenaza, nunca perdió su compostura. Su calma no era sumisión, era una declaración de poder. Cuando dijo, "No me detuvieron por lo que hice, me detuvieron por lo que asumieron que soy", no solo estaba hablando con Carla o con el juzgado, estaba hablando con todos nosotros. Sus palabras son un recordatorio de que la dignidad no depende de cómo te tratan los demás, sino de cómo eliges responder. Marcus no necesitaba gritar ni pelear para demostrar quién era. Su presencia, su verdad, su negativa a doblegarse ante la injusticia fueron más fuertes que cualquier arma. Esta dignidad me inspira profundamente. En un mundo donde el prejuicio puede reducirnos a estereotipos, la historia de Marcus nos enseña que nuestra identidad, nuestro valor, no está definido por las suposiciones de los demás. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, podemos elegir mantenernos firmes, hablar con claridad y actuar con integridad. La furia que siento por lo que le hicieron a Marcus se transforma en admiración por su fuerza y en un desafío personal para emular su coraje en mi propia vida. La historia de Marcus nos deja varias lecciones que podemos aplicar en nuestras vidas, especialmente en una cultura latinoamericana donde la comunidad, la familia y el respeto son valores fundamentales. Aquí hay 3 lecciones clave y cómo podemos incorporarlas. 1. No te quedes callado ante la injusticia. El silencio de los testigos en el juzgado fue tan dañino como las acciones de Carla. En nuestra vida diaria, ya sea en el trabajo, en la escuela o en la calle, debemos tener el coraje de hablar cuando vemos algo injusto. Si un compañero es tratado con prejuicio,
Si un amigo hace un comentario racista o si un sistema ignora a los vulnerables, nuestra voz puede marcar la diferencia. En la cultura latinoamericana, donde el sentido de comunidad es fuerte, hablar no solo es un acto de valentía, sino un deber hacia los demás. La próxima vez que veas una injusticia, recuerda al niño pequeño que gritó, "No es justo". Su voz, aunque pequeña, fue más valiente que la de muchos adultos. 2. Cuestiona tus propios prejuicios. Carla Ramírez no actuó sola. Sus acciones fueron el producto de suposiciones arraigadas. Todos llevamos prejuicios, consciente o inconscientemente, y la historia de Marcus nos desafía a examinarlos. ¿Cómo juzgamos a los demás por su apariencia, su acento, su ropa? En nuestra cultura, donde la diversidad es una riqueza, debemos esforzarnos por ver a las personas como individuos, no como estereotipos. Esto significa escuchar antes de juzgar, preguntar antes de asumir y tratar a todos con el respeto que merecen. La próxima vez que sientas la tentación de hacer un juicio rápido, recuerda las palabras de Marcus. No necesitaba que viera a un general, necesitaba que viera a un hombre. 3. La dignidad es tu mayor fortaleza. Marcus nos enseña que la verdadera fuerza no está en el poder externo, sino en la forma en que llevamos nuestra verdad. En la vida cotidiana enfrentaremos momentos de rechazo, discriminación o humillación. Ya sea en una discusión familiar, un conflicto laboral o un encuentro con la autoridad, podemos elegir responder con dignidad, como Marcus. Esto no significa ser pasivo, sino actuar con claridad, respeto y una firmeza que no se doblega ante la adversidad. En nuestra cultura, donde el orgullo personal y la honra son valores profundos, la dignidad de Marcus es un modelo a seguir. Cuando enfrentes un desafío, pregúntate, ¿cómo puedo mantener mi verdad sin perder mi humanidad? La historia de Marcus no termina en el juzgado, su impacto sigue resonando en nuestras vidas. Nos desafía a ser mejores, a construir comunidades donde el respeto sea la norma, no la excepción. En la cultura latinoamericana, donde las historias de lucha y resistencia son parte de nuestra identidad, la narrativa de Marcus nos conecta con nuestra propia historia de superación. Nos recuerda que la justicia no es solo un ideal, sino una práctica diaria que comienza con nuestras acciones, nuestras palabras y nuestra disposición a escuchar. Personalmente, esta historia me ha cambiado, me ha hecho más consciente de los momentos en que mi silencio puede ser cómplice, y me ha inspirado a hablar con más valentía, a cuestionar mis propios prejuicios y a llevar mi dignidad como un escudo. Espero que esta historia también te mueva, te despierte, te llame a actuar. En un mundo donde la injusticia aún respira, cada voz cuenta, cada acción importa, cada paso hacia el cambio es una victoria. Si esta historia te ha tocado el corazón, si sientes la furia de la injusticia y la inspiración de la dignidad de Marcus, únete al movimiento, da like, comparte este video y deja un comentario con la palabra justicia para mostrar que estás con nosotros en esta lucha por un mundo más justo. Si crees que estas historias deben seguir siendo contadas, suscríbete al canal y haz que tu voz se escuche. Juntos, podemos hacer que la verdad resuene más fuerte que el silencio.